cambiar radicalmente el tema y vamos a hablar de cosas de mujeres. Cosas de chicas. Cosas de chicas. Pero que a ti te encantan, Rodolfo, Ernesto. Por supuesto. Porque ¿cómo te gustan las cosas de mujeres? A mí me encanta. Vamos a hablar acerca de los partos. Vamos a hablar acerca de los partos. Y de, bueno, la diferencia entre un parto natural frente a un parto por cesárea. Así es. Oye, bueno, Delia está con nosotros en el día de hoy, por supuesto. Y hoy también está Marilyn Cejas. Yo dije Marilyn Cejas. Sí, Cejas. De Creciendo con Mamá, este foro tan seguido y tan comentado por esas mamás que comienzan en este mundo tan maravilloso. Y hoy íbamos a hablar de parto y cesárea. Yo no diría enfrentarlos, porque hay mujeres que simplemente no tienen la opción de irse a un parto natural, aunque de repente la mayoría aspira a tenerlo. Hay ciertas complicaciones que te llevan a una cesárea, ¿no? Y hoy en día, Michelle, yo diría que lo contrario. Hay muchas mujeres que eligen el parto por cesárea frente al parto natural por muchas ventajas o por muchas cosas que consideran son beneficiosas o que le dan... Hay gente que dice que es vagancia. Sí, hay gente que dice que va tradicionalmente. ¿A usted qué le parece? Hemos sabido de que el parto natural pues es lo mejor para la recuperación de la mamá, para ese bonding con el bebé. Pero bueno, o sea, yo fui cesárea, no lo elegí, pero fui cesárea. Y creo que igual el bonding se desarrolla, no fue una elección. Ahora, vamos a hablar de qué fuimos aquí. Karen fue 4 partos. Wow. Yo fui 2 cesáreas. Yo tuve 4 partos naturales. No los elegí, no la pedí. simplemente se salían. Sino que se dio. Antes, bueno, yo cesárea. Ambas fueron cesáreas. Sí, peligrosas. ¿Cesáreas peligrosas? ¿Por qué? Porque a uno le, por ejemplo, en el primer parto mío me quedaba con la presión baja, porque me obstruía la vena. Entonces, en el momento del parto, estuve a punto, o sea, me desmayé y todo. Y el segundo, obvio, cuando son gemelares, te hacen cesárea por la peligrosidad, ¿no? Sí, usualmente te hacen cesárea. Pero es lo que te digo, por ejemplo, en mi caso... Digo, yo no es una cosa que yo lo elegí, simplemente llegaba el momento de parir y yo dilataba y a mí prácticamente se me salían los chiquillos. O sea, es una cosa que yo creo que es también como heredada. Mi mamá también parió a sus 3 hijos, mi abuela tuvo 8 hijos, todos por parto natural. O sea, en mi familia todo el mundo ha parido a sus hijos. O sea, ¿es algo que se hereda? Vamos a hacer una pausita. Mira, tenemos un código QR para que usted vote. Parto, cesárea, ahí tiene para ver cuáles son las preguntas y también puede llamar al 390-9183 si usted no quiere dar su punto de vista, si quiere compartir su experiencia, si le fue bien en la cesárea, si le fue bien en el parto o viceversa, ¿ok? Ahora sí. Ok. Bueno, en mi caso, yo prácticamente estuve un embarazo súper feliz, nunca me dio náuseas ni nada y sabemos que el momento del parto es otra cosa, ¿no? Sí. Tú te imaginas algo y resulta ser que vives otra experiencia, ¿no? En mi caso fui a Loval Díaz, un hospital público. Tú estás clara de que no vas a ser tratada, que ese es el tema que realmente me gustaría enfocarme hoy. No vas a ser tratada como tú quisieras, porque evidentemente cuando vas, sea parto natural o sea cesárea, dijiste un punto, Karen, que me encantó porque en mi caso yo no elegí ni parir por parto natural ni cesárea, tú simplemente no lo sabes y estás allí en manos de los expertos. Pero ¿qué pasó? Que yo no pasé de 3 centímetros, o sea, yo no dilaté nada. Entonces pasaban y pasaban, me revisaban, bueno, ¿qué es lo que pasa? Me indujeron el parto con un medicamento que no es inyectado, sino que se introduce. No sé si eso me generó una reacción alérgica, parece ser que sí. Y bueno, ¿El gel? No, es como un Tampax. Parecido, muy parecido. Pero que es ahí. Pero eso ocurrió en el hospital público. En el hospital Oval Díaz, donde estuve mi niña. ¿Y cuánto tiempo te dejaron allí? Yo entré como a las 11 y algo del día 2 de noviembre y la tuve el 3 de noviembre a las 6 de la mañana. O sea, es una labor de parto impresionante. Y eso ocurre en la mayoría de los hospitales. Ojo, que mucha gente, como se acostumbra a ver a las mujeres llegar allí a dar a luz, se pierde como ese sentido humano. Eso es, porque es que eres mujer. Sí, es cierto, uno está preparada para aguantar muchas cosas, pero no quiere decir que no recibas el aprecio. A veces los familiares se quedan afuera y ni siquiera reciben ningún tipo de información. No, por ejemplo, en mi caso es, quítate todo. Estaba ahí mi esposo al ladito mío, que era la única persona que estaba allí, que dejaron entrar, pero simplemente para la revisión, la última revisión que te hacen antes de pasar. Para a la hora de... Ya, bueno, agarra sus cositas, su cartera y se lo lleva, por favor, hasta aquí. Te sientan en una silla de ruedas como si fueras, no sé, como si no fueras a caminar. Ya ahí de por sí, nuestra mente nos maneja. Yo creo que ver ese escenario tan real a mí me afectó.
Y digo, a mí me afectó porque es increíble, o sea, yo no pasé de 3 centímetros y cada vez que pasaban, y entonces otra cosa, que disculpa, que tenía, ponte, estoy en un pasillo donde hay varias de este lado y me acuerdo que de este lado, a mí me tocó al lado del reloj. Entonces yo lo que hacía era mirar el reloj, Dios mío, ¿cuándo? Dios mío, ¿cuándo? O sea, me estresaba tantas situaciones, también me dieron ganas de orinar, entonces, bueno, te ponen un cosito, eso. Ahí mismo oriné y todo, entonces, claro. Vamos a hacer una pequeña pausita porque es que se nos cae la llamada y tenemos a la televidente esperando y tenemos preguntas. Vamos a continuar la historia de terror que vivió aquí Marilyn en un ratito, pero no queremos perder la de la televidente. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? La señora Elvia de Moyano. ¿La señora? Elvia de Moyano. Señora Elvia, cuéntenos, ¿tiene una experiencia que contarnos? Bueno, si yo fui cesárea, yo tuve un par de gemelos. Tienen ya, no me fue mal, me fue bien, gracias a Dios. Fue en especializada y me trataron muy bien los médicos. Ya mis hijos tienen 34 años. Y todavía no me siento nada malestar. Espectacular. Bueno, le fue muy bien con una cesárea gemela. Qué bueno. Qué suerte tuvo. Gemelar, Aquí sí. todas estamos, qué Chicas, suerte tuvo. La verdad pero- que tiene buen estado de salud. Qué bueno. Sí. Gracias a la Yo creo que, televidente. mira, un poco yendo por lo que dice Marilyn y es el tema de lo que uno como mujer espera y cómo se imagina ese momento. O sea, es un momento que tiene que estar acompañado de amor. Hay susto, hay estrés porque uno no sabe, uno nunca sabe lo que va. Y uno cree que sabe lo que va con el segundo, el tercero y el cuarto. Y No. mentira, todos son diferentes. Cuando tú crees que tú sabes que, ay, ya yo estuve ahí. Sí. No, mentira, todos son diferentes. O sea, son diferentes porque el cuerpo cambia, tú no tienes la misma edad y bueno, simplemente los embarazos no todos son iguales. Por eso uno va con una angustia, con un estrés, con un nervio, pero con una esperanza, con una ilusión muy grande de vivir un momento de una manera soñada y que sí, si no estás bien acompañada de la manera como debes estar acompañada, puede ser un momento que te puede causar, como tú bien dices, un trauma. Sí. Yo pienso que ya después de pasar por todo eso, yo no lo veo malo ni tampoco critico, por ejemplo, el personal que estaba allí, porque también hay que entender parte y parte, Sí, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, está prohibido quitarte el monitor que te ponen acá. Para otras, eso aprieta demasiado. Y Entonces, se lo la quita. muchacha que estaba al lado, que tenía como 10, no sé, no voy a exagerar, como 12 añitos, que le veías la barrigota, ella se lo quitó como 3 veces. 12 años. Sí, ella se lo quitó como 3 veces y la enfermera le gritó, bueno, si le pasa algo a tu bebé es tu problema, porque ella le había llamado la atención 2 veces. Claro, a la porque tercera hay otro tipo de se casos. alteró. Pero tú me hablabas de una figura importante que Ajá. manejas en tu blog, Sí. que es un tema de dula. ¿Qué es una dula? Vamos a poner pausa en la dula. Sí, pausa, Tenemos pausa. otra llamada, La chicas. llamada, pues se es nos que cae. tenemos que contestar a las televidentes porque se nos caen las llamadas. Buenos días. La escuchamos. Buenos días. Sí, adelante. Cuéntanos. Buenos días. Sí, ¿con quién Buenos días. hablamos? Adelante. Cuéntanos tu experiencia, tu nombre y de dónde nos hablas. Le hablo de Colón, hablo Marjorie. Hola, Marjorie. A ver, Desahógate, Marjorie. ¿Parto natural o cesárea? Los 3 fueron parto natural. Ajá. ¿Y cómo te fue? El primero fue una experiencia mala de pronto porque no tenía idea Sí. de nada de eso. Y los 2 segundos sí fueron rapidito, ya sabía cómo era el ritmo de las contracciones, todo lo demás. Y fueron rapiditos, llegué, me montaron en las camillas y di a luz rápido. Pero el primero sí fue horrible. Sí. Te entiendo. Me pasó exactamente lo mismo. Mi primera labor duró 27 horas. Ajá, Nicole nació a las 2:20 de la madrugada. Yo llegué en la mañana del 28 de noviembre y nació amaneciendo el 29 de noviembre. Y mira, yo estaba dilatada, ya tenía casi los 10 centímetros. Yo pujaba. Se me reventaron todos los capilares de aquí. De la vista. Claro, porque yo pujaba decía el doctor, pero no pujes con la cara, ni con los ojos, puja allá abajo. Yo, O sea, tú le metías proyección al parto. Para que vean el rostro. Y tú, Oye, y en eso A uno se hay le olvida experiencia. Porque dices que hay mujeres, sobre todo de la cultura indígena, dice que esas mujeres van directito
pim, pum, pam, pero también porque toma muchos remedios naturales. Y preparan un poco como todo ese momento y también creo que están muy acostumbradas a que de la misma comunidad tienen personas de confianza que te ayudan en ese proceso, partero. porque todos como que se acompañan en el proceso. Muchas veces, sí es verdad que tú tienes un médico que es el que te ha ido haciendo tu control, muchas veces te lo van cambiando. Pero cuando tienes ese apoyo de la comunidad, te sientes quizá un poco más relajada. Y ¿sí? también es la forma, ellas La van al familia río, lo hacen de cuclilla. Yo creo que mis rodillas no me darían para parir hoy en Chicas. día, ni por la Es que- mona. Chicas. Pero Porque no debe ser, aguanta. en términos de gravedad, yo me pongo a pensar y de verdad, o sea, estar en esa posición, la lógica dice que es lo más... Es Claro que hay mujeres más chillonas y otras menos Sí, chillonas, sí, eso es verdad pero en ese también. punto me encantó lo que dijiste, porque así lo viví. Cuando yo estaba con los dolores de parto, a mí me indujeron con ese medicamento y por eso es que comienzo con los dolores de parto. Claro. Cuando yo comencé con los Por dolores de eso parto me acelera. dicen, hija, respira, cálmate, respira. Y yo le digo, sí, pero trato y no puedo porque para mí nunca paraban, sino que eran continuos. Y yo dije Y es que la sensación de una tratando de contracción respirar. te quita el aire. O sea, Eso. te quita el aire. Entonces, yo dentro de todo, yo no grité, pero sí Fuerte. respiraba como muy así. Entonces ella dije, no, pero cálmate. Yo sí sentí la necesidad de ponerme como perrito. Sí, es que... Y es ahí donde hablo de parto respetado. Lamentablemente en Panamá y en muchos países eso no está tratado en una ley. Aquí en el año 2015, una chica que no sé dónde estará, pero lo aplaudo de pie, ella en el 2015 introdujo una propuesta de ley. La propuesta de ley está engavetada, lamentablemente. Participación Si esa- ciudadana. Exacto, si esa propuesta de ley es tomada y alguna diputada ¿Pero qué por lo- dice la propuesta? La propuesta habla de los derechos que tenemos las mujeres de incluso meterse, o sea, hablar, no callarnos. En el momento del parto, un momentito, yo no quiero acostada. Acostada siento que me duele más, yo quiero ponerme como perrito. Ah, Que te bueno, dale, respeten. inténtalo. Y también en los malos tratos a veces que quizá la señora que llamó tuvo mucha suerte. Ella dice que fue una especializada, que la trataron muy bien. No hablo que sean todos los casos que tienen malos tratos o que no hablo que sea genérico. Pero hace falta como esa educación al personal médico, enfermero, ¿sabes? ¿Para qué? Para que las mujeres nos empoderemos de nuestro proceso, porque no es de los doctores, es nuestro No, proceso. pero también tú sabes que yo creo que es injusto señalar a un personal específicamente en la pública o en la privada, porque En la yo conozco privada casos también. que en la Sí, privada exacto. también Es un tema son cuentos Exacto. de terror. Entonces, Anestesiólogos que se ponen y médicos que se ponen a chatear cuando están colocando la o anestesia. sea, te puede pasar en cualquier, así Sí, como te puede hay pasar en cualquier. abogado bueno, abogado malo, Sí. médico bueno, médico malo, chef bueno, chef malo, o al que está de buen humor, al que está de mal humor. Creo que en toda profesión sería injusto como catalogar Pero creo los de que- aquí son así o los de acá. Vamos a recibir la llamada, pero un poco va en la línea de lo que dice Marilyn, del tema de lo que está estandarizado, cómo debe ser el proceso en un recinto hospitalario de un parto frente a lo que ya hoy en día debería ser en términos de cambios reales. El mundo cambió. Y no estamos hablando de que, ay, vamos a hacer lo mismo que la que decide va a parir en una tina o en una piscina en su casa. No, en un hospital tienes que seguir reglas sanitarias Claro, y tienes que claro. seguir protocolos que están ahí para cuidar la salud tuya y la de tu hijo. Y yo lo agradezco, pero sí yo creo que podría mejorar cosas y ahora les voy a comentar algo que me pasó en mi último parto, que lo agradecí, pero quedé en shock porque nadie me lo había dicho. Vamos a recibir la llamada. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién Buenos hablamos? días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién Buenos hablamos? días, soy la señora Deyanira. Hola, señora Deyanira, cuente. Hablo desde Alcaldía. Hace 38 años casualmente tuve mi primer parto. Fue un parto normal. Me fue, digamos, un poco, no tan bien porque llegué a las 4 de la mañana del 14 de noviembre de 1984 y me querían regresar para mi casa. Y vivía lejos, muy lejos, vivía en Alcaldía. Yo no imagínense, me a la voy de República. aquí. Así que me le puse por el piso al médico, me dejaron allí y mi hija nació a las 4 de la tarde del mismo día 14. Tuve mi otro parto, cesárea,
el 3 de agosto de 1991, parto normal, así que ahí hay dos opciones. ¿Cuál preferiría? ¿Parto normal o cesárea? Prefiero parto normal, porque con mi parto normal mi bebé nació a las 4 de la tarde y a las 5 ya yo estaba caminando. Y con mi cesárea nació a las 9:45 de la noche y el día siguiente eran las 8 y no me podía parar. Tuvieron que ayudarme. Así que yo le recomendaría a toda mujer que tenga a su hijo, si se puede, por parto normal. Gracias por dejarme participar. Que tengan una excelente mañana. Gracias, muchas gracias. gracias. Sí, a mí me pasó, yo me acuerdo cuando nació Daniel. Daniel nació un sábado como a eso a las 11 de la mañana. Y yo me acuerdo que a las 2 de la tarde, Nicole, que ya tenía 1 año y 9 meses, estaba en el hospital y yo estaba bañada, vestida, cargando a Nicole en el vidrio viendo al hermanito a las 2 de la tarde. O sea, sí, ese parto no me pusieron anestesia epidural, fue así, sin nada. Así que yo estaba feliz. Pero destruida, pero regia. O sea, destruida porque sí. ¿no? Bueno, pero y regia. mucho de eso también tiene que ver porque es un proceso natural. Fíjate que yo tuve la experiencia del tema de las adherencias. Me imagino que ustedes, si allá en casa le han hecho cesárea, posterior a esa recuperación, y sobre todo las mujeres que trabajamos, tenemos que ir a trabajar de una vez. Ponte los tacones porque tienes que ir a trabajar y tienes que dejar al niño y todo lo demás. Entonces, cuando te vas a trabajar no te cuidas bien, usas zapatos altos, tienes que estar mucho tiempo parada y entonces se van dando esas adherencias. Cuando tuve mi segundo parto, el médico al momento de que fui al quirófano me dice: Delia, te encontramos una bola, una masa no maligna, pero era una masa de grasa de una adherencia. Wow. Yo siempre me inflamaba, así que si usted en casa tiene inflamaciones posteriores a una cesárea, tiene que ir a vérselo, porque es probable que usted esté teniendo algún tipo de tumor, ya sea de grasa o de cualquier otra masa, y eso es perjudicial para su salud. A mí me sacaron uno del tamaño de una bola de ping-pong. Wow. Entonces eso ocurre posterior a una cesárea mal cuidada, y eso es lo que la gente no sabe, una cirugía mayor, donde uno puede perder la vida, pero también tiene consecuencias. 100%. Por eso es que mucha gente prefiere lo normal, el parto normal. Yo creo que sí, también el tema del parto natural, definitivamente, como tradicionalmente, siempre se ha planteado como la opción más segura, más beneficiosa para el niño. Sin embargo, en un parto también pueden haber riesgos. Ah, sí, cómo no. En la cesárea obviamente estás sometido a una cirugía, la recuperación, aunque creo que también hoy día la recuperación de una cesárea es mucho menos trágica que en los tiempos de antes. Chicas, es que a eso iba. Saben que muchas tienen un común denominador y dicen que es que la epidural es a la que realmente como que le tienen pavor, respeto, miedo. ¿Qué piensan ustedes? No, lo que pasa es que la epidural, a ver, una cesárea sin epidural no lo puedes hacer, es la anestesia, Claro. es la que te duerme, obviamente. La epidural también se la colocan en los partos naturales, obviamente para aguantar un poquito, sobre todo el proceso previo, que es el proceso de la labor de parto. Una vez llegas ya tú a dilatar los 10 centímetros, automáticamente te cortan el suministro de epidural porque tienes que sentir, obviamente, la contracción para poder llegar al momento de pujar. Pero sí, o sea, la epidural es realmente lo que causa un malestar, inclusive en los partos naturales. O sea, porque es molestoso. Ahora, la epidural no es aplicable para todo el mundo en el parto. Si tú dilataste muy rápido, llegó mí un me momento en pasó. que ya Ya no te pasaste hizo falta. y te quedaste sin epidural. así mismo Y es. hay gente a veces que critica, oye, pero es que si lo haces al natural, sin nada, es que eres más mujer o eres más mamá. Yo estoy en desacuerdo, la verdad. Yo pienso que dentro de todo, la ciencia está allí para ayudarnos en los procesos. Claro. Sí. Y si de una u otra manera, eso no te hace más o menos mamá, la que más aguanta dolores. Yo siento que, disculpa, yo siento que las circunstancias, por eso es que yo hablé del estrés que me dio. Quizás desde que llegué viendo ese escenario, me llené como de estrés y me quedé en 3 centímetros. Entonces, claro, cuando yo estoy con todo ese proceso de dolor de parto, que estoy metida en eso, de repente empiezo a sentir mucho frío en todo mi cuerpo, escalofrío, y ahí donde la muchacha llega y se me acerca y me dice: no te pongas nerviosa, tienes que respirar, porque pensó que no me pasaba más nada. Cuando me toca estaba hirviendo en fiebre. Yo tenía fiebre de 41. Wow. porque era Eso ya, te puede subir la presión. empezó a sonar el monitor y corrieron a apoyarme, a hacerme un examen rápidamente para buscar el motivo de la fiebre. No lo encontraron y en el momento que la doctora baja, el monitor estaba sonando porque mi niña tenía taquicardia. Cesárea de urgencia me pasaron. Entonces es ahí donde yo digo, o sea,
es verdad, yo quería hacer parto natural, porque no lo voy a negar. O sea, yo creo que todas las mujeres tenemos eso y que, bueno, estoy embarazada, además he tenido un embarazo muy feliz, no tuve nada, entonces yo estoy preparada. Yo soy valiente. Entonces tú vas con esa actitud. Claro, pero tenemos otra llamada. lamentablemente Buenos días. Hola, buenos días a todas estas hermosas mamás que están ahí presentes. Gracias. Yo quisiera compartir, bueno, yo tuve una experiencia, yo fui cesárea, mi hijo se me adelantó por una preeclampsia. Bueno, estando en el hospital para mí fue un estrés porque siendo madre primeriza, cuando te hospitalizan faltándote casi 2 meses, es algo estresante, la presión no se me estabilizaba, quedé en cuidados intensivos, luego comenzaron porque querían que diera luz, que diera parto normal, me pusieron gel, me pusieron pastillas, esa tocadera, esa metedera de mano, y yo decía, llegué al punto que yo le decía al doctor que tenía una mano súper rústica, donde me metas la mano, te pongo allá en otra camilla, porque de verdad es algo angustiante. Llegó el momento en el que el doctor llegó, tienes la presión súper alta, te vamos a meter al quirófano, no has comido. Yo me tomé una tremenda sopa del hambre que tenía, yo no me estaba aguantando hambre. Llegó el momento, se dio la cesárea. Cuando fueron a ver me habían dejado varios coágulos. Luego de la cesárea, como que dice uno en buen panameño, como que van y te estrujan, se te montan acá en la barriga para sacarte lo que queda dentro, y es bien doloroso. Tuve la oportunidad este año de ir con una amiga que el esposo estaba malo y fui a una cesárea en vivo y en directo a un hospital privado, y de verdad que la atención es de verdad súper diferente, el trato, todo. Pero en verdad que en Panamá creo que debemos unirnos todas las madres a ver cómo se hace que esa atención en el momento tanto de cesárea como de parto sea más amable y sea más como esa emoción para los padres de vivir ese momento, porque veo que ese momento se puede saborear más en un hospital privado, pero hay muchas personas que no tienen ese recurso. Claro. Y siento que aquí hemos decaído en ese momento tan especial, porque ese es un momento inolvidable. Y agradezco a todos, y Delia, estás muy hermosa y manténgase muy hermosa así. Saludos. Gracias, saludos. Gracias. Yo creo que, mira, lo que ella dice es, ojalá se pudiera naturalizar un poco más el proceso. Hay países en los que el proceso es mucho más natural, es mucho más cálido. Claro, en la medida en que no haya ningún riesgo para la mamá, ni para el bebé, y que no hay que estar... Ni ninguna locura, Karen, porque a veces sí, también nos pasamos, ¿no? También nos pasamos. Pero mira, por ejemplo, lo que iba a decir antes, en mi último parto, que fue un hospital en el que no había parido mis otros 3 hijos, sino que era otro hospital, cuando llegué a la sala de expulsión, que me dio rabia el nombre, pero así siempre se llama. has tenido traumas con el nombre sala de expulsión. Cuando llegué y vi así sala de expulsión, yo dije que iba a expulsar acaso que un coágulo. ¿Acaso soy un animal? Eso es una cosa que a ella la ha marcado siempre, Sí, la sala de no tienes idea la rabia que me dio expulsión. cuando llegué y vi sala de expulsión. Pero bueno, expulsé la criatura. Pero cuando llegué, me gustó lo que te conté de la cama, que la cama era, primero que todo, no era una camilla con los cosas para poner las piernas de metal, sino que era toda que era como si fuera un robot y se podía sentar. El doctor la podía poner en el ángulo que uno quería, y él me puso en un ángulo mucho más vertical. Más cómodo. Y quiero que sepa que fue el mejor parto de mi vida. O sea, el hecho, y es lo que estábamos hablando de la posición natural, que a veces a uno le da miedo, pero en verdad hace toda la diferencia del mundo, o sea, entre estar Nuestro así cuerpo está diseñado y tú no para tener que hacer así, a que la misma camilla te levante y tú quedes prácticamente sentada y el doctor, y te levanta, la silla se levanta, quedas arriba y el doctor queda más abajo y tú Es lo que dice Michelle. Anatómicamente nuestro cuerpo está diseñado para hacerlo de esa Sí, manera. de esa manera. No, y es lo que tú dices, que el tema tecnológico es importante. Si existe la posibilidad de que haya una máquina que te ayuda también, entonces ¿por qué no utilizarla? Si hay de repente el tema del epidural, aunque a veces hay gente, por ejemplo, que le tienen que pullar 4 veces para poder anestesiarle y demás. Pero también está el tema del respeto al parto, y que es una ley, que es lo que tienen que estar trabajando las diputadas también, porque hay un gran porcentaje. Usted sabe que por ley a nosotros nos dan una participación política, entonces ese 30% hay que hacerlo valer en proyectos como ese. En proyectos como y ese. ya están allí, solamente hay que revivirlos, maquillarlos y que se aprueben, y que a la gente cuando llega a la sala no la traten como un animal,
porque los tratan a veces, muchas veces, como un animal. La gente pierde la perspectiva. Humano o sea, por completo. tú tienes que es una vida que estás trayendo, es un panameño, el futuro voto están haciendo allí. Mira, y se puede entender el problema que tenemos de servicio público de salud en nuestro país, que los hospitales están saturados, que no hay capacidad, que no hay médicos, que no hay... Sí, lo podemos entender, pero cuando se trata de parto, parir, de traer al mundo a un nuevo bebé, todas las mujeres merecen que esa experiencia sea bonita, Así que sea es. gratificante, Y dentro de en todo, paz. no deje que nadie, ni la vecina, ni la prima, ni su mamá, ni su abuela, la discrimine o subestime su esfuerzo por si fue parto o cesárea, o quién fue más berraca, o quién aguantó más dolor. Porque el verdadero reto de la maternidad está en la crianza. O sea, el momento como usted da a luz, expulsa o le saca a su bebé son 2 segundos, pero el reto es de por vida. Así que mamá es mamá. Está ganando parto natural, 67%. Es un poquito más de 2 segundos. Sí, pero bueno, o sea, lo que quiere decir en comparación con toda una vida. Así que un aplauso para todas las mamás, expulsaron, no Eso, expulsaron, muy bien. tuvieron, no tuvieron, y que no dejen que nadie la sugestione con ese tema. Eso. Oye, gracias Marilyn por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Una buena